Es una bendición, es el deseo siempre que el Señor sea glorificado, sea exaltado y que la iglesia pueda ver a Cristo y nosotros hacernos a un lado. Porque Cristo es glorioso, nosotros no. El próximo 5 de noviembre se celebrarán elecciones en Estados Unidos. 5 de noviembre en Estados Unidos. Se celebran elecciones y hay un rumor muy fuerte entre los norteamericanos, los ciudadanos, la gente que vive en Estados Unidos, principalmente la gente que es ciudadana. Gente que no es ciudadana, bueno, no se preocupa en esos aspectos, que se pueda suspender las elecciones en Estados Unidos con el fin de que Biden y los demócratas sigan como partido político en el poder. Pero esto nunca se ha hecho en la época moderna en Estados Unidos. Evidentemente, el pueblo de Estados Unidos está bajo el juicio de Dios porque han estado cambiando el fundamento y el principio bíblico por una cultura woke, una cultura completamente ajena a Dios. Para que esto suceda, para que esto pudiera presentarse una suspensión de elecciones y no fuera elegido el contrincante principal, que es Trump, se apelaría a algo extraordinario. Una de estas cosas sería una guerra. Todavía está en este proceso. Han ido subiendo, han ido escalando las situaciones de guerra entre Rusia y Ucrania o la OTAN. Naturalmente hablando, los hombres sin Cristo están enfocados y destinados a asesinar, a hacer guerra contra su enemigo. Es algo natural, es algo que tenemos como el pan de cada día. Lo que busca la OTAN, lo que busca Estados Unidos es iniciar una guerra para justificar posiblemente una suspensión de elecciones y continuar con este poder. Esto no es cosa menor. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo que empuja al corazón humano, lo que empuja al hombre y a la mujer sin Cristo, es el odio a su semejante, es el odio al ser humano. Y esto no es nuevo, ustedes lo saben. ¿De dónde salen las guerras, los homicidios, los hurtos? Del corazón del ser humano. Y esto es algo que el apóstol Juan lo contrasta en esta carta de 1 de Juan 3, 10 al 15. Si ustedes recuerdan, hemos estado abordando la carta de 1 de Juan, y aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hermanos, hermanas, no les extrañe, no les sorprenda si la Tercera Guerra Mundial inicia en este tiempo. Siempre el Señor tendrá forma de preservar a sus hijos, a su pueblo, en medio de la dificultad. Y si esto sucede, el Señor lo tiene previsto y lo tiene planeado. Es nuestra responsabilidad conocer al Señor, afianzarnos al Señor, obedecer al Señor y seguir al Señor aún a pesar de las circunstancias. Dice 1 de Juan, yo lo voy a leer en una traducción viviente, pero ustedes síganlo en su Biblia o aquí en la pantalla para que vean el contraste en la versión. Por tanto, versículo 10, así dice en la traducción viviente: por tanto, por lo tanto. Es una conexión entre los versículos anteriores y el versículo 10 en adelante. Por lo tanto, podemos identificar, versículo 10, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Versículo 11, y este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno
y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Versículo 13. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Oremos. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites todavía estudiarla, predicarla, escucharla con libertad. Te suplicamos y te rogamos, Señor, que no despreciemos el tiempo que tú nos das de libertad, de culto, de libertad de congregarnos, de libertad de leer tu palabra afuera y dentro de la iglesia, Señor. Que no despreciemos esta oportunidad, que aprovechemos el tiempo porque los días son malos, Señor. Danos un corazón que escuche tu palabra, danos un corazón que escuche tu voz y una vez escuchada tu voz podamos actuar en consecuencia, podamos ser obedientes, Señor, como consecuencia de una nueva vida. Señor, permítenos ser hombres y mujeres que manifiesten el amor al hermano como consecuencia del amor que te tenemos a ti. Que esta iglesia se levante de sus ruinas, de su religiosidad, de su conformismo, para que podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Señor. Sea tu nombre glorificado y exaltado en este tiempo, en esta hora. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en 1 Juan 3 y es tremenda y es contundente la enseñanza que encontramos en esta carta de 1 Juan. Y aunque fue escrita en el primer siglo, hermanos, hoy nos está hablando a tu corazón, está hablando a mi corazón de una forma contundente, de una forma clara. Y vamos a estar meditando en los versículos del 10 al 15. Si Jesús de Nazaret viviera en este siglo, hoy día, en esta época moderna, ¿ustedes qué creen? Creemos que no tendría muchos amigos, tendría muy pocos amigos. Tuvo muy pocos amigos en el primer siglo. Tendría menos amigos hoy. A Jesús se le acusaría de intolerante, de intransigente, de pretencioso. Atreverse a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué le pasaría, no? ¿Por qué está diciendo esto? Nadie en esta tierra, hermanos, ha hablado en estos términos tan contundentes. Hubo gente que se atrevió a decir que sabía el camino hacia la luz, pero solo Cristo Jesús dijo: yo soy la luz. Y Jesús no solamente habló de forma contundente respecto a la verdad y a la mentira. Jesús habló de una forma contundente respecto a los seres humanos. Según el Señor Jesucristo, solo hay dos tipos de seres humanos, de personas en el mundo: los vivos y los muertos. Hermanos, ¿quién está haciendo la guerra? ¿Quién quiere promover la tercera guerra mundial? Todos aquellos que están muertos, todos aquellos que están sin Cristo. Y cuando empiezas a escuchar las palabras de Jesús en los evangelios, te das cuenta rápidamente de que cuando Jesús se refiere a los vivos y a los muertos, no se refiere en términos físicos, sino en términos espirituales. Los espiritualmente vivos y los espiritualmente muertos. Un ejemplo sería Marcos 10:27. Todos recuerdan esta expresión cuando Jesús está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dice: Dios es Dios. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, que llevaban siglos enterrados en sus tumbas, pero se refiere a ellos como vivos.
y nuestros hermanos Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Otro contraste lo encontramos en Mateo 8:22, cuando un discípulo dice al Señor: Señor, permíteme que te siga, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le responde Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y se está refiriendo a gente que físicamente, aunque estaba viva, espiritualmente estaba muerta. Hermanos, esta carta está enfocada a este aspecto, a los vivos y a los muertos. No solo se refiere a las personas que están caminando sobre la tierra, aquellos que están vivos o aquellos que están muertos físicamente. Y quisiéramos pensar que todos somos iguales. Nuestra cultura actual, nuestra cultura moderna, habla de democracia. Se emplea bien a fondo este concepto e intenta demostrarnos que todos somos iguales. Pero la palabra de Dios dice que no todos somos iguales. Hay una tremenda y profunda diferencia entre los seres humanos. Es una diferencia espiritual, es una diferencia invisible, es una diferencia que trasciende la vida y es eterna. Unos están vivos, otros están muertos. Somos diferentes. Hay una diferencia grande y no es de género, no es de raza, aunque es una sola raza. A la gente le gusta hablar de razas como humanas, como si fuéramos perros. No es de lengua, no es de cultura, no es de posición social o clasismo. La diferencia más grande es que unos están vivos y unos están muertos. Y este es el pasaje que vamos a estar leyendo y abordando en esta carta de Primera de Juan. El apóstol Juan es contundente cuando habla de esta separación entre los seres humanos. A nosotros nos gustaría crear otras características o categorías. Podríamos pensar, no, es que aunque no es cristiano es buena persona. Nos gustaría dibujar muchos grises en medio de estas dos categorías. No es del Señor, pero casi. No es creyente, pero como si lo fuera. Intentamos dibujar todos esos grises en medio, casi, como para aliviar nuestra alma y pensar que muchos que queremos y que amamos no quisiéramos que fueran al infierno. Pero la realidad es que muchas personas van de cabeza al infierno. Ahora leemos al apóstol Juan, y así de contundente es este apóstol Juan en estos versículos de 10 al 15. Es una palabra dura, nos repite una y otra vez esta expresión. Les estoy repitiendo, les estoy enseñando lo que ya saben desde el principio. Juan recalca que no nos está enseñando una cosa nueva, una enseñanza nueva. Es lo que siempre ha existido, lo que siempre se enseñó. Ante las amenazas y herejías que invadían la iglesia en el primer siglo y las amenazas y herejías que invaden la iglesia hoy, Juan nos refresca la memoria al decirnos que es aquello que desde siempre ya sabemos. Ya nos los enseña la palabra de Dios. Ya lo enseñó el Señor Jesucristo. Ya lo estaba enseñando también los mandamientos con Moisés. Amar al prójimo como a ti mismo. Sabemos que los otros mandamientos, los primeros 4 mandamientos, es un resumen y se refiere a amar a Dios sobre todas las cosas. Y los siguientes 6 mandamientos, la siguiente parte de la tabla, se resume a amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el mandamiento más antiguo, como la misma humanidad, como la misma historia. Pero desde el principio hemos sido incapaces de cumplir esos mandamientos. Es un mandamiento antiguo y es un mandamiento nuevo, dice Juan. El Señor nos lo dio y nos lo refresca constantemente, que nos améis unos a otros. Y el Señor Jesucristo lo amplía y lo potencia a su máxima expresión, como yo os he amado. Está dejando un ejemplo vivo Jesucristo. Y ahora, como hijos de Dios, podemos y debemos cumplir
este mandamiento, porque Dios ha puesto y depositado una nueva vida en nosotros. Y no es por nuestra propia capacidad, sino porque Dios nos ha capacitado, nos ha dotado de este amor. Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva voluntad, un nuevo corazón. Y ahora ahora podemos amar al hermano. No es que debamos amar al hermano, es que tenemos esa capacidad, ya que el cristiano tiene una nueva naturaleza, está capacitado. Antes la religión te dice, tú debes amar al hermano. La palabra de Dios dice, tú amas ya al hermano, por la gracia de Dios. Juan utiliza esta expresión que nos deja pasmados: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más blanco o negro. O estás andando en luz o estás andando en tinieblas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios hacen justicia, hacen aquello que es agradable a los ojos de Dios. Y esto se ve en primer lugar en el amor hacia el hermano. Los hijos del diablo no hacen justicia. Y esto se ve en el desprecio, en el odio al hermano y al prójimo. Lo vemos desde el principio, hermanos. Estos son los dos grandes mandamientos que Dios nos deja: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para los cristianos, amar a tu hermano como Cristo nos amó es un mandato que es vigente desde el principio. Ya en el Edén, ¿recuerdan? Vemos que se transgreden estos dos mandamientos. Adán y Eva tienen un mandamiento de parte de Dios: de todo árbol pueden comer, pero el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Y ya sabemos la historia, hermanos. Desobedecen a Dios. Y con su desobediencia, ¿qué están diciendo? Que no aman a Dios sobre todas las cosas. Se aman a ellos mismos por sobre todas las cosas. Poco tiempo después, no dice la Biblia, pueden ser meses o años, pero poco tiempo después, relativamente hablando, Caín se levanta contra su hermano. Levanta sus manos contra su hermano Abel. ¿Y qué hace? Lo mata. Usamos muy pocos versículos para ver cómo la humanidad ha quebrantado los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando llega la gracia de Dios al corazón del pecador, tú y yo, y la sangre de Cristo te lava y renueva tu corazón en la regeneración, regenera tu voluntad. Cuando el Edén es restaurado en cada corazón del cristiano, y eso obviamente da fruto y se ve en la vida del creyente, ese orden que Dios ha puesto en tu corazón, eres capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es un nuevo deseo, es una nueva voluntad que camina en esa dirección, que va directo a cumplir la obra de Dios en ti. Llama mucho la atención la expresión que usa Juan cuando dice en el versículo 10: en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es como un árbol que va creciendo. Y para los que somos de ciudad como yo, digo, no soy del campo, me gustaría, no sabemos exactamente qué tipo de árbol va a ser hasta que da fruto. Para aquellos que son de campo o tienen relación con el campo, saben desde que el árbol está creciendo qué tipo de fruto va a dar, qué tipo de árbol es. En ese sentido, hermanos, Juan nos está diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El auténtico carácter de la persona y del corazón, su naturaleza espiritual, se manifestará o se manifiesta, se dará a conocer tarde o temprano.
Hay un sentido escatológico en este pasaje. Fijémonos ya en el capítulo 2, versículo 28, que nos habla de cuando Cristo se manifieste. Y el capítulo 3, versículo 2, se nos recuerda que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que cuando Cristo se manifieste, entonces seremos aquello que tenemos que ser. Y ahora Juan nos lo dice en este capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan o se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se habrá de ver, pero se verá de una forma contundente, clara, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Podemos llenarnos de mucha teología, lo cual es necesario. Podemos llenarnos de mucho conocimiento, de mucho servicio, de mucha permanencia constante en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Podemos poner placas ahí recordando nuestros nombres. Y todo eso de nada sirve si tú no practicas, si tú no vives, si tú no expresas estos dos grandes mandamientos. Seguramente Caín y Abel, durante largo tiempo, parecían buenos hermanos. No dice la Biblia, ¿verdad? Imagino que de pequeños jugaban juntos, reían juntos, se abrazaban juntos, se peleaban también como cualquier hermano. Solo se detalla que se levanta Caín contra su hermano y le quita la vida y lo golpea. David y Saúl eran amigos hasta que Saúl es movido por esos celos y se levanta contra David queriéndolo matar y lo persigue. ¿Recuerdan? Mucho tiempo David amó a Saúl y Saúl mucho tiempo amó a David. Jesús y Judas caminaron juntos, platicaron muchas veces. Judas era uno de los 12, cenaron muchas veces juntos, eran compañeros de ministerio, hasta que Judas, movido por su amor al dinero, le traicionó. En esa dirección está apuntando Juan. Aquí se nos hace evidente muchas veces quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Pero Juan está apuntando a una realidad mucho más profunda. Se manifestará quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Ahora bien, sus oídos, si tú no estás amando a tu hermano, lo estás odiando. No hay aspecto neutral. No, es que yo no siento nada de odio hacia él. No lo estás amando. El amor tiene que ser constante. El día que sea inconstante, estás dando lugar al odio. O es sí o es no. O lo amas o lo odias. Tienes que insistir. Y esa es una labor en todos los aspectos. El esposo que no ama a su mujer constantemente está dando espacio al odio hacia su mujer. La esposa que no ama a su esposo constantemente insistiendo está dando espacio a la semilla del enojo, del desprecio, de muchas cosas. El hermano o la hermana dentro de la iglesia que no está amando a su hermano o a su hermana está pronto a odiar. Hermanos, no queremos que ustedes piensen que son cristianos porque hicieron una decisión por Cristo. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es la nueva vida en ti. Y un testimonio de esa nueva vida en ti es que amas a tu hermano. Hay una lucha en tu corazón por amar a tu hermano, a tu hermana. Seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hermanos en la sangre? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo muy buena relación con todos ellos? No es fácil. Nos conocemos tanto. Si tengo un hermano, si tengo 10 hermanos, los que tenga, siempre hay dificultad, siempre hay lucha. ¿Por qué no la habría entre los hermanos espiritualmente hablando? Mi familia es,
yo soy González, no, yo soy Pérez, yo soy Ibargüengoitia, no sé. Debería hacernos temblar esta expresión. Eso quiere decir que hay algunos que parecen hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Dentro de la iglesia hay mucha gente que no es cristiana. Dios es el que conoce los corazones. No nos toca a nosotros decir quién es cristiano y quién no es cristiano. A nosotros nos toca predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Primero a mí. Predicarme el evangelio todos los días, porque todos los días lo necesito. Hay algunos que profesan fe, hay algunos que se bautizan, hay algunos que vienen con la Biblia bajo el brazo, hay algunos que dicen que aman a Cristo, pero siguen siendo hijos del diablo. Y se manifestará su verdadera naturaleza, su verdadera condición. Será evidente a todos nosotros, tarde o temprano, el verdadero cristiano, el verdadero carácter espiritual, o el verdadero no cristiano, se ha de ver. Y el síntoma más evidente es lo que Juan nos está diciendo aquí, y que va a desarrollar mucho más adelante en los siguientes versículos de esta carta. Esa capacidad de amar lo recto, de hacer lo recto, o de aquellos que hacen lo que no es correcto. No como Caín, dice Juan el apóstol, pone este ejemplo ya desde el principio, para que entendamos que no es algo nuevo. No como Caín, que se levantó contra su hermano. Viene a ser entonces un modelo para todos aquellos que son como Caín. Se encendió en ira Caín. Tenía en sí mismo ese espíritu de rebeldía, ese mismo espíritu de rebeldía que había en Satanás mismo. Caín, en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, y a su hermano Abel como a sí mismo, siguió su propia religión, su propia fe, y se levantó contra Dios y se levantó contra su hermano. No hizo las obras de justicia, no amaba a su hermano. Hermanos, de ahí la necesidad de estar insistiendo en estudiar la palabra de Dios, en conocer y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Si eres honesto, ¿lees la Biblia todos los días? Si eres honesto, ¿meditas en la Biblia todos los días? Si eres honesto, ¿ruegas al Señor que cambie tu corazón y tu carácter todos los días? De otra forma, imagínate qué impiedad, imagínate qué dolor seguir viviendo como tú crees que es la vida cristiana. Si no estás insistiendo en amar a Dios por sobre todas las cosas, estás dando lugar al odio y al desprecio al Dios mismo. Y Juan nos dice, ¿por qué se encendió en ira Caín contra Abel? ¿Qué es lo que Abel había hecho? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. El mismo Señor Jesús, cuando es abofeteado antes de morir en la cruz, le pregunta, ¿y por qué me pegas? ¿Porque hice una buena obra? ¿Me pegas? Hermanos, Caín se levantó contra Abel porque Abel hacía lo justo. Abel hacía lo recto. No solo por lo que era Abel, sino por quién era Abel. Caín se levanta contra Abel lo que Abel es un hacedor de justicia, es un hijo de Dios. Del mismo modo, el mundo se levanta o se levantará contra nosotros. Dice aquí el apóstol Juan, no se extrañe, prepárate, que no te tome por sorpresa. Por tanto, el mundo os aborrece, porque no nos conocen, y sin embargo, nos odian, nos desprecian. No les hemos hecho nada y no nos quieren. Los primeros cristianos fueron echados a los leones. Los reformadores huyeron para salvar sus vidas, muchos de ellos. Los hugonotes fueron maltratados y escarnecidos y perseguidos.
Los creyentes de este país actualmente también son, en muchas áreas de México, torturados y quemados y exiliados. El Islam desde el principio hace lo que Caín hizo, golpear la cabeza a todos los hijos de Dios. El comunismo prohibió la fe cristiana. La cultura woke en Estados Unidos está contraria a la palabra de Dios. Tan es así que, no sé si ustedes escucharon que Biden, el día de resurrección, lo nombra el día de las minorías trans. ¿Habían escuchado eso? ¿Qué está diciendo el presidente, el mandatario más importante del mundo? No queremos a Cristo. No queremos nada que tenga que ver con la cultura cristiana. Muchas veces el Islam persigue al cristianismo porque saben que el cristiano ofrece la otra mejilla. Por eso sí hemos sido perseguidos siempre. Y te dice la palabra y te dice Juan, no te extrañe. Si nos metemos con los cristianos, no pasa nada. Estamos de acuerdo que todo mundo puede criticar y burlarse de los cristianos, porque ellos hacen lo justo. Y aunque no te conozcan a ti o a mí, aunque no conozcan tus obras y mis obras, no solamente lo hacen por lo que hacemos, sino por quienes somos. El mundo te aborrece, nos odian aunque no nos conozcan, o te van a odiar aunque no te conozcan, porque no soportan la verdad, porque no soportan la luz, no la tuya o la mía, la luz de Cristo que ha depositado en ti y en mí. Porque no soportan saber que están en sus delitos y pecados y que alguien les representa la autoridad celestial. Les está hablando porque aborrecieron a nuestro Rey, nos aborrecen a nosotros. Y si la corona de nuestro Señor Jesucristo fue de espinas, no esperes que la tuya sea de laureles o rosas. Hermanos, yo no sé tú, pero yo aquí en la tierra no deseo ningún reconocimiento, ninguna corona. Porque la que tengo, la tengo allá en Cristo. La que nos espera en la eternidad. Esta realidad es aún mucho más dolorosa para algunos de nosotros cuando se trata de los que tenemos más cerca. Y son los que nos aborrecen. Parecía que una madre le puede perdonar a su hijo cualquier cosa. Si es mujeriego, si es borracho, si es lo que sea, se lo puede perdonar la mamá. Pero que no se haga cristiano, porque eso implicaría un completo enojo. Lo hemos vivido en la familia. Qué difícil, hermanos. Qué desprecio, qué rechazo. Pero el Señor Jesucristo ya nos lo anunció. Recordemos sus palabras en Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, cuando llega el Evangelio a una familia, se crea una tremenda división entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Aún los de su propia casa los aborrecen. Hermanos, en la iglesia, que la división que pudiera haber aquí en la iglesia sea por causa de la doctrina y no por causa del pecado. Si la división es por causa de la doctrina entre los que la predican o los que no les interesa o en que les conocen o las que no la conocen, está presente, adelante. Si la división es por causa del pecado, por causa de solapar el pecado de los ancianos, del pastor o de la iglesia, el Señor emita su juicio por nosotros. Si Caín mató a su hermano Abel y lo mató porque Abel era hijo de Dios y Caín era hijo de Satanás, no nos extrañemos. Nos advierte Juan: no os extrañéis si el mundo os aborrece.
Parafraseando, no te extrañes si empieza una persecución en este tiempo sobre tu vida, sobre tu familia. Qué vergüenza, hermanos, que tus problemas y tus dificultades sean por causa que le debes a Sears, a Liverpool, a Coppel, a lo que quieras y mandes. Qué vergüenza que tus luchas y dificultades sean con tu vecino, porque tú no tienes un carácter cristiano hacia con él. Qué vergüenza que tus dificultades sean por causa de tu pecado. Arrepiéntete y confiesa tu pecado y apártate de él. Caín aborrece, el mundo aborrece, Satanás aborrece y nos aborrece a nosotros. Pero nosotros amamos, y ese amor es la evidencia de una nueva naturaleza que está en nosotros por la gracia de Dios. Porque sabemos y entendemos. El versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Somos nuevas criaturas, hay una nueva creación en nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Y hay una enseñanza profunda en este pasaje. Solamente esta expresión, hemos pasado de muerte a vida. Por naturaleza, hermanos, todos estábamos muertos por la paga del pecado, es muerte. Tú y yo estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, gracias al pecado original de nuestros primeros padres y por tus propias faltas, ya que el pecado fue transgresión y es transgresión de la ley. Debería haber muerte espiritual siempre. El día que pecares, ciertamente morirás. Y damos por sentado estas ideas. Yo ya lo sé, ya lo sabía. Y cuando cantamos, a veces ni siquiera pensamos lo que estamos cantando. Y cuando hacemos el culto, ¿por lo que estoy haciendo aquí? Hermano, rompe con tu religiosidad. Dile a Dios que rompa de ti la apatía, la flojera, el desinterés, y que avive en ti el fuego de su palabra, de su Espíritu Santo. Hermanos, éramos hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios, ajenos a Dios, separados de Dios, sin vida eterna, sin vida espiritual, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y desde entonces el hombre ha intentado darle sentido a su existencia. Y es ahí donde ha fabricado muchas religiones. El hombre ha intentado darle sentido a su vida con las religiones, con las filosofías, con los movimientos políticos. Pero no ha servido en absoluto. El hombre ha intentado de todo, menos mirar a Dios, menos humillarse delante de Dios, ponerse de rodillas delante de Dios. Y en ese estado de muerte espiritual, separado de Dios, el hombre sigue adorando. Porque el hombre ha sido creado para adorar. No puede dejar de adorar. Deja de adorar a Dios para adorarse a sí mismo. Y hermanos, no hemos sido creados para adorarnos a nosotros mismos. Hemos sido creados para adorarle a Él. El incrédulo está diciendo al final y al cabo, el Dios de mi vida soy yo. Ese es el hombre sin Cristo. Está en un estado de muerte espiritual. Y muerte espiritual significa que es absolutamente insensible a las cosas espirituales. Estás aquí y estás dormido, con tu cabeza en otro lugar. Examínate a ti mismo y comprueba si estás en el Señor. El verdadero cristiano tiene hambre de la palabra de Dios. Se humilla ante la palabra de Dios. Un muerto no oye, un muerto no ve, un muerto no piensa, no entiende ni siente los temas espirituales porque está muerto. Para él son locura, no tienen sentido, es absurdo, es inútil. Nosotros necesitamos al Señor porque somos débiles y reconocemos nuestra debilidad porque
Cristo ha venido a nosotros. Pero el muerto espiritual no puede ver esto, no puede ver su pecado, no puede ver a Dios, no puede ver su palabra, ni siquiera entender el cielo y el infierno, ni siquiera el juicio, ni la palabra que es expuesta constantemente. No tiene sentido para él. Tan solo que lo que tiene sentido para él es lo que puede haber en su vida, lo que puede ver en su vida, lo material, y disfrutar de las cosas que él posee, porque pronto se acaba. Es insensible a lo espiritual, intentando buscar el sentido de su existencia, pero sin Dios. ¿Se acuerdan cómo decía Nietzsche, el filósofo? Dios ha muerto. ¿Y quién murió? Él. Su tumba está ahí. El hombre alardea al decir que es ateo. La palabra ateo es la expresión más desesperada que podemos imaginar. En Efesios 2:12 dice que el hombre está sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es la expresión más desesperada de la existencia. Y los ateos alardean al decir que son ateos. Hermanos, nadie alardea de su condición desesperada. Nadie dice que cuando tiene cáncer, saben, tengo cáncer, qué feliz estoy. Nadie va por la vida en su desesperada condición diciendo, soy huérfano de padre y madre, qué padre. Nadie alardea esas cosas. Pero el ateo va con la boca llena y la cabeza alta, promulgando, soy ateo, estoy sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero es la descripción de la condición del hombre muerto en sus delitos y pecados. La vieja mentira de la serpiente, seréis como Dios. No, la hemos creído todo el ser humano. Y el ser humano se ha puesto en el mismo trono que solamente le corresponde a Dios, intentando expulsar a Dios de su existencia. Y el que está muerto espiritualmente se pone a sí mismo en el trono de su vida y cree que Él es soberano sobre todas las cosas. Cree que todo es suyo, cree que todo le pertenece. Por tanto, vive absolutamente insatisfecho. Aquel que cree que es soberano sobre su vida y sobre todas las cosas, está insatisfecho con lo que tiene, con su casa, con su coche, con su cuerpo, con su mujer o con su esposo, con sus hijos, con su salud, con todo, porque merece algo mejor, porque Él es soberano de todas las cosas. Y la realidad es que pretendiendo ser rey o pretendiendo ser reyes, nos hacemos bufones. Por eso a veces en la iglesia choca mucho esta idea, hermanos, de muchos cristianos que buscan el reconocimiento, que buscan la preeminencia y no la humildad. El que está muerto espiritualmente cree que merece la adoración de todos. Y tú ves cómo el mundo se consume buscando el aplauso de los demás. Todos nos creemos pequeños dioses que buscamos que los demás nos adoren. Y nuestra vida se consume, se despilfarra buscando la aprobación de los demás. Que me consideren, que me alaben, que sonrían, que me respeten, que me obedezcan, que me miren, que les guste, que les impresione. Las redes sociales han expuesto estas ideas a su máxima expresión. Buscas un like, buscas un reconocimiento, un aplauso. Solo Dios debe ser adorado. Y cuando nos ponemos en el lugar de Dios y reclamamos esa posición y reclamamos que los demás nos adoren a nosotros mismos, acabamos en un estado lamentable, patético, triste. Y usamos nuestras armas para llamar la atención de los demás. Jeremías 17:5 le llama temor a los hombres por ponernos en el lugar de Dios. Y el que está muerto espiritualmente cree que es sabio, cree que es omnisciente, él cree que lo sabe todo y el orgullo le sale por las orejas. Es necio creyendo ser su propio Dios y no hay forma de corregirle. Todo lo sabe,
y te conoce a ti mejor que a nadie y te dice lo que has de hacer, y no le digas lo que debe hacer, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero el corazón de los demás es engañoso, el suyo no. El suyo siempre dice la verdad. Todos están ciegos excepto Él. Cuánta soberbia, hermanos. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios cuando pensamos que nuestra apreciación de la vida es 100% correcta. Porque como Dios vemos todas las cosas tal como son. Es señal de autoidolatría ser incapaz de recibir una exhortación, de recibir una corrección, de recibir un consejo. Es señal de autoidolatría. Fiarte de tus propios sentidos, sentimientos. Yo lo sé todo. Yo hago caso a lo que dicen mis ojos y no voy a escuchar la advertencia de nadie, el consejo de nadie y la sabiduría de nadie. Qué triste, hermanos. Qué desesperada es la condición del hombre que está muerto espiritualmente. ¿Te das cuenta? Qué importante es entender y comprobar en tu misma vida si estás vivo en Cristo, si has pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta qué importante es no estar usurpando el lugar de Dios? Ya que la situación de aquellos hombres que usurpan el lugar de Dios es una situación desesperada en cualquier aspecto. ¿Te das cuenta que los que están sin Cristo están en una condición de incapacidad de amar? Y aquí es donde el apóstol Juan nos lleva. Es incapaz de amar. No nos ha de extrañar que todo lo que vemos en la historia, guerras, holocaustos, malos tratos, violencia intrafamiliar, dentro y fuera de la familia, es el resultado de la condición humana. Mucha gente dice, es que falta más educación. No falta más educación, falta confesar los pecados y venir a Cristo. No falta más educación. Educar a los muertos espiritualmente hablando solo generará muertos espiritualmente hablando educados, pero seguirán muertos espiritualmente. El hombre sin Dios es incapaz de amar a Dios y al prójimo en consecuencia. Amar en todo sentido de la palabra en que nos expresa el Señor. El amor humano está dañado por causa del pecado, es imperfecto. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo amar a alguien si esa persona se porta mal conmigo? Míralo nomás, ¿cómo ves? Mira cómo se expresa, mira lo que dice, mira lo que piensa. Su simple presencia me causa repulsión. Su simple olor porque nunca se baña. Tantas ideas. Hermano, hermana, ¿cómo puedes amar a alguien cuando Cristo Jesús hizo exactamente lo contrario? Él se dio, Él se entregó. Él se entregó por los pecadores, siendo puro, siendo justo, siendo perfecto, siendo Dios, se entregó. El que está espiritualmente muerto está dañado por el pecado, así que ama, pero ama mal. Realmente ama todo aquello que satisface su amor propio. En el puro sentido de la palabra, etimológicamente hablando, es incapaz de decir te amo. Solo puede decir te quiero. Y en lo profundo de su corazón aborrece como Caín, porque está muerto espiritualmente. Y el que no ama permanece en muerte. No contesten esta pregunta, pero si somos honestos, ¿cuántas veces has intentado asesinar en tu corazón a tu prójimo? Si dices, yo nunca, eres mentiroso. Ay, ojalá y que se fuera, ojalá y que se muriera, ojalá y que ya no estuviera aquí. Ay, ojalá y ojalá.
Esos pensamientos vienen a nuestra mente, hermano, y tenemos que confesarlos inmediatamente. Un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Si ustedes en algún momento dado se enteraran que yo he caído en pecado, ¿cuál sería tu primer pensamiento y emoción? ¿Aplausos y alegría? ¿O tristeza y dolor por este hermano que ha caído en pecado? Si en tu corazón hay tristeza y alegría y aplausos, yo se los dije, eres hijo de Satanás. Hermanos, nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran, nos entristecemos con los que están tristes. Esa es la nueva naturaleza en Cristo. Y después de toda esta idea que he expresado, hermanos, estarás pensando, pero yo muchas veces me comporto así. Sé cuál es la verdad, sé dónde está la luz, sé cómo es ese amor perfecto de Cristo por nosotros, pero muchas veces me comporto así como acabamos de describir, como ese hombre muerto. Muchas veces le doy la espalda a Dios para seguir mis propios deleites. Muchas veces acabo adorándome a mí mismo, porque lo que yo quiero es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Muchas veces me doy cuenta que aquellos a los que más amo, realmente no los amo, sino por puro egoísmo. Muchas veces me doy cuenta de que mis pasiones me llevan a enemistarme contra el prójimo, porque hay cosas que amo más de lo que amo a mi hermano. ¿Qué está pasando? Dios ha obrado, hermanos. Si eres de Cristo, Dios ha obrado en ti el milagro de la nueva vida. Y la nueva vida no solo se hace, no solo algo que se hace, la nueva vida es algo que eres. Hay una nueva naturaleza en ti, hay un nuevo ADN espiritual. Ahora eres hijo de Dios, has pasado de muerte a vida y tienes una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo. Pero lo viejo, el pecado remanente, todavía es algo con lo cual tienes que luchar. Las viejas maneras, las viejas palabras, las viejas costumbres, los viejos ídolos, los viejos deseos que quieren arrastrarte a lo antiguo. Hermano, debe haber evidencia en ti de esa lucha del cristiano. Yo siempre estoy bien. Yo siempre estoy más allá del bien y del mal. Ya tengo 50 años de cristiano. Ya tengo muchos años estudiando la Biblia. Yo soy de los fundadores de aquí de la iglesia. Muchas veces los cristianos nos queremos volver a la vieja naturaleza por completo, hacia la basura. Pero nuestro Padre Celestial nos recuerda, no, hijo mío, ya no eres eso. Yo te he cambiado, yo te he enseñado y ahora perteneces a la familia espiritual. Ven, siéntate a la mesa, hay manjares celestiales preparados para ti. Ven, camina en mis caminos. Ven, sígueme. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Juan hace este énfasis tan fuerte como él puede en nuestra identidad como cristianos. Y veamos hace poco que somos hijos de Dios. Y ahora nos está diciendo, hemos pasado de muerte a vida. Y cómo vamos a vivir en esta nueva vida en abundancia. Mostrando esa nueva vida que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y cómo hemos pasado de muerte a vida, amando a los hermanos. Hermanos, estamos llamados. Juan 5:24, cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida, por tanto, es mucho más que un sentimiento, hermanos. Yo no odio a mi hermano, no tengo malos deseos hacia él. La indiferencia también es una semilla para el odio. El no odiar a tu hermano es una semilla. La inactividad, la neutralidad espiritual es una semilla para el odio a tu hermano.
Hermanos, esta vida biológica pasará, esta vida que tenemos ustedes y yo, en 50 años o en 70 años ya no estaremos aquí. Quizá unos nos iremos antes. Quizá la hija del hermano regalado sea la única que quede, la más chiquita. Pero en 100 años ya no estaremos aquí, hermanos. Y este cuerpo que algún día muera, este cuerpo que ustedes tienen que algún día muera, será resucitado, será levantado de la muerte para vida eterna. Y aquellos que están en muerte, para muerte eterna. Y aquellos que están en vida ahorita, para vida eterna. Así que, hermanos, esta vida es mucho más que lo que experimentamos. Vida es el lugar donde estás. ¿Estás en muerte o estás en vida? Recordemos el tiempo de Noé. La gran diferencia era estar o no estar. Dentro del arca o fuera del arca. Aquellos que estamos en vida, estamos dentro del arca que es Cristo Jesús. Dentro del arca había vida, había comida, había animales, había risas, había fiesta, había celebración. Fuera del arca tan solo había muerte, llorar y el crujir de dientes. El juicio de Dios cayó sobre todos, pero aquellos que estaban escondidos en el arca vivieron. Asimismo, el juicio de Dios va a caer sobre todo el mundo. No sabemos cómo ni cuándo. Pero aquellos que estamos escondidos en Cristo, tendremos vida en Él. Es Cristo, hermanos, quien recibió el castigo que tú merecías y que yo merecía sobre sí mismo, para que nosotros tengamos vida por Él. ¿Sientes esa nueva vida en ti? ¿Experimentas en tu corazón esa nueva vida? Si el Señor te ha hecho pasar de muerte a vida, ¿experimentas esa vida que florece y que empuja todo lo que hay en ti? Que vive, que late, que siente, que te mueve a la oración, que te mueve a desear más de Cristo, que te fortalece en la tentación, que te convence de pecado, que te entristece y te lleva al arrepentimiento cuando no has amado a tu hermano, que te ilumina en el camino, que no te deja aborrecer a tu hermano por mucho tiempo, ni por segundos, que te lleva a amar las cosas de Dios. ¿Tu corazón se parece cada vez más al corazón de Jesucristo? Si es así, es porque has pasado de muerte a vida. Hermanos, qué expresión. Una vez estuvimos muertos. El cristiano tiene que ser la persona más humilde del mundo, la persona más alegre y contenta y gozosa del mundo, aunque haya circunstancias difíciles, porque todo lo bueno viene de Él y está en Él. Viene de Dios en Cristo Jesús. Este hecho de pasar de muerte a vida no es un mérito propio, no son por tus obras o por mis obras, sino por el poder que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, por el decreto de Dios. Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién hace esto? Dios. Hermanos, el Evangelio es como una semilla que crece y crecen sus ramas y frutos y flores. Es algo poderoso, es algo vivo, es algo irresistible que actúa en nosotros, que renueva todas las cosas desde el interior, nuestros pensamientos, emociones y voluntad, nuestra vida entera. Algo está reemplazando lo antiguo, esa nueva naturaleza que Dios ha sembrado y ha depositado en ti, hace que pasemos de muerte a vida, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos pasado de muerte a vida porque vino el buen pastor a buscarnos y le seguimos en consecuencia y en respuesta.
Hemos pasado de muerte a vida como Lázaro, que pasó de muerte a vida. Un día estábamos en el sepulcro a causa de nuestros propios pecados, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, destituidos de su gloria. Estábamos como Lázaro en el sepulcro, y un día escuchamos su voz, la voz de Cristo que nos llamaba, y nos maravillamos porque su voz es poderosa, aún a pesar de la misma muerte. Hermano, hermana, cerciórate de estar en Cristo Jesús. Cerciórate de conocer al Señor. Cerciórate de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Practica el amor hacia tu hermano, aunque te caiga gordo, aunque lo desprecies, aunque sea chilango como yo. Asegúrate de que Cristo es una realidad en tu vida. Y si viene guerra, y si viene una bomba atómica, si viene enfermedad, si viene salud, si viene prosperidad, que no importe, porque lo más valioso que hay en ti es Cristo Jesús. Oremos. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra, que es clara, que nos exhorta, que nos invita a entender y a comprobar en el fondo de nuestros corazones qué es lo que empuja nuestras motivaciones, qué es lo que mueve nuestro corazón. Señor, permítenos confirmar y afianzar nuestra vocación y elección en Cristo Jesús. Y aquellos que no te conocen, aquellos que han vivido una religiosidad, aquellos que han vivido el autoengaño, revélate a sus vidas, Señor. Que esta iglesia se conozca por el amor que se tienen unos a otros. Que esta iglesia se conozca por el amor que te tenemos a ti al estudiar tu palabra, al conocer tu palabra y al someternos a tu palabra constantemente. Que esta iglesia se conozca dentro y fuera de estas paredes, para que tu evangelio siga propagándose en la laguna y en el mundo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Y permítenos, Señor, disfrutar y gozarnos en ti, en obediencia, en humildad, en paciencia, Señor. Bendito seas y alabado seas. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.